¿Alguien lo puede leer? Gálatas 2, 11 al 21. Sí, yo puedo leerlo. A ver, ¿qué 2, 11 pasó? al 21. Sí, vamos a ver qué pasó. Sí. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, evidentemente está clarísimo Completo. todo. Está bien claro todo el texto, ¿no? O sea, muy claro. Evidentemente esta gente estaba yendo para atrás y tratando de arrastrar a un montón de gente, y entre ellos arrastra también a Bernabé, que había estado con Pablo. Entonces, que Dios nos ayude, pastor, hermano, porque esto arrastra a cualquiera. ¿Eh? Hoy en día, bueno, que Dios no nos diga tan necios sois en hacer todas estas cosas. En Gálatas 1, 8 al 10 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Significa maldito. Anatema significa maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eh, ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, justamente había hecho esto. Por agradar a los hombres, se volcó contra Dios y contra Pablo y contra todos los que estaban con él. Bernabé le pasó lo mismo. Así que evidentemente esto le puede pasar a cualquiera. Hoy en día, alguien sí puede buscar 1 Corintios 16, 22, y ahí dice algo parecido. Eh, Hoy en día hay mucha gente que son judaizantes, que son los judíos mesiánicos. Hay muchas iglesias que tomaron costumbres judías, ustedes lo habrán visto, ¿no? En muchos lugares. Nosotros hicimos un curso para el pastor que se llamó El judaísmo y el cristianismo. Eh, entonces, muchas iglesias cristianas se han volcado a las costumbres judías y han hecho una mezcla extraña ahí, haciendo danzas judías, tocando sofar, tocando distintos cuernos, ¿no? Haciendo cosas extrañas, inclusive invocando o haciendo fiestas espirituales judías. Bueno, todo eso es una perversión del Evangelio, que nos han predicado, que se recibe por gracia y solo por gracia y por fe, que también es un don de Dios. Ahí está en Efesios claramente 2, 8 y 9. ¿Alguien encontró 1 Corintios 16, 22? A ver si lo puede leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, gracias. Fíjense que vuelve otra vez a recalcar, no por obras, sino por gracia. Que Dios nos ayude con esto a entender que es así. Eh, en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, si quieren, aunque sea, les comento nomás, ya terminamos. En Hechos 15, claramente se armó todo un problema. A ver si lo podemos buscar, Hechos 15, porque estaban los mismos judaizantes otra vez, tratando de
meterse no en las iglesias de Galacia ahora, sino que se están tratando de meter en la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasó ahí? A ver, se armó toda una discusión enorme, ¿eh? O sea, esto lo resumimos en 10 minutos, pero fue todo un tema esto, ¿no? En Hechos 15 dice, el concilio de Jerusalén. Vamos a hablar desde el 1, dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren lo que le decían. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea que fue muy grande, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, fíjense de dónde era Pablo, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés, lo que habían hecho con Tito y con Timoteo, ¿no? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, o sea que fue enorme todo esto, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos, los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Pedro visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, ¿no? Bueno, por lo cual yo juzgo en el 19 que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bueno, entonces pareció bien a los apóstoles, ancianos, con toda la iglesia, elegidos entre ellos varones. Así que vinieron en 4 cosas: que se abstengan de sangre, de ahogado, de los ídolos y de fornicación. Así que solamente estas eran las 4 cosas que definieron a los gentiles. Dios nos ayude, ¿no? Porque esto le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede volverse hacia todas estas cosas. Y leamos el último versículo, que es Apocalipsis 22, 18 y 20. A ver, es lo último que leemos. Sabe que mientras que buscan el texto, sí, escucho. Hay muchas iglesias que danzan y lo están tomando como una cosa natural, ¿ve? O sea, yo digo, hoy comienzan a danzar y dentro de 10 años ya se estarán circuncidando. Mire, el tema de la danza lo podemos poner aparte, ¿no? Porque es un tema tan grande hoy en día que es, la verdad, es un lío tremendo. Le voy a decir dos cosas solas con respecto a la danza. En el Nuevo Testamento, la danza no está en ningún lado, no está. Solamente en la casa del hijo pródigo, pero en una fiesta particular, ¿no? Privada. En el Antiguo Testamento, bueno, aún hablan de David, hablan de esto, hablan de un montón de cosas. En ningún momento en el Antiguo Testamento, ni en ningún lado, danzaron dentro del templo. O sea, esa es la gran diferencia con todo esto. La danza no está dentro de ningún templo ni de ninguna iglesia, en ningún momento. Si bien danzaron, hay como 9 tipos de danzas diferentes, pero ninguna se hizo dentro del ámbito de Dios, o sea, ninguna. Todos se hicieron afuera. Y las danzas no fue solamente para alabar a Dios, sino que a veces las danzas, en el caso de Herodías, danzó para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Así que imagínense que las danzas a veces no llevan a nada bueno. O sea, no es que tomamos la danza como algo alegre y bueno, a veces son para cosas terribles, ¿no? Como pasó en este caso. Salomé fue la que bailó, ¿no?
Salomé, ¿no? En el caso Salomé ha pedido el tema de los parientes, que había un poco de incesto. ¿No? Eso, bueno. Cuando hizo la danza fue para pedir la cabeza de Juan. O sea que fue algo terrible lo que pasó. Así que bueno, leemos Apocalipsis 22, 18, 20 y ya cerramos y ya comentamos todo lo que queramos. 22, 18, 20. 22, 18 al 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios, gracias. Entonces, todo lo que pasó con los Gálatas fue lo mismo que pasó con la iglesia de Jerusalén. Eran los judaizantes que trataban que el pueblo gentil y los griegos y todos los que se habían convertido al evangelio, vuelvan a la esclavitud de la ley. En lugar de ser salvos por gracia, que vuelvan a la esclavitud de la ley. Los querían circuncidar, los querían que, bueno, hagan las fiestas judías y que se aboquen a cumplir la ley. Bueno, nosotros todo eso somos libres. Pablo lo dice en un montón de lugares, pero dice los siervos libres, ¿no? Somos personas libres en el Señor. Y que nadie traiga otro evangelio diferente a este, porque si no, que sea maldito. Lo dice Pablo claramente.